¿Qué tal? Ya regresamos nuevamente con ustedes. Esto es QTV Canal y está usted en Debate entre Amigos. Nos acompaña, como le habíamos comentado, el doctor Saúl Sánchez. Él es experto en psicología política y bueno, también en algo de medios de comunicación. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Seguimos con nuestro tema. Fíjese que una de las capacitaciones que yo tuve hace algunos años en relación a los medios de comunicación me decían que un mensaje verdadero debe llevar implícita la verdad, y cuando esta verdad es de alguna manera tergiversada o cambiada, entonces el mensaje es manipulado, o se dice que el mensaje fue manipulado y no hay una transmisión de la verdad efectiva. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, es totalmente cierto. Un mensaje verdadero no se puede considerar verdadero nada más porque alguien lo presenta diciendo esto es así, esto es así, esto es verdad y tú acéptalo y punto, pasivamente, ¿no? Tiene que haber una verdad de fondo, por supuesto, objetiva. El problema radica en que los hechos nunca los percibimos de una manera directa, ¿sí? Siempre es a través de un medio, y en ese medio hay un proceso psicológico de interpretación o reinterpretación de los hechos. Entonces siempre hay algo de subjetividad, especialmente en cuestiones humanas y sociales y particularmente en el ámbito de la política. De tal suerte que decir qué es la verdad, incluso en una información que parece ser objetiva, es sumamente problemático. La forma de narrar hechos, el hecho de que se elija qué es lo importante o qué no es lo importante en la vida cotidiana, implica siempre un cierto sesgo, consciente o inconscientemente. Por lo tanto, la idea de mensaje verdadero sin duda es aceptable, pero es sumamente problemática al mismo tiempo. Muy bien. En algunas otras situaciones, maestro, y le voy a comentar un hecho cierto. Usted seguramente se enteró del pasado debate, el pasado fin de semana. Quisiera invitar al doctor y retarlo a usted que nos escucha, que nos ve, que olvidemos, fíjese bien, olvídese de los contenidos o de la información que vertieron los candidatos. O sea, no nos estigmaticemos con las opiniones que dieron los candidatos. Y me voy a referir a una pregunta concreta que nos atañe y que todos opinamos y tenemos que seguir opinando en su momento. Me quiero referir, ¿qué opina usted respecto a la visita y la recepción del presidente Trump hecha en nuestro México, en nuestros edificios oficiales, por el presidente Peña Nieto? ¿Fue buena o fue mala? No, por supuesto que fue una equivocación, es un sobajamiento total de la patria, pero hay que ponerlo en contexto. Lo que sucede es, el modelo actual que tenemos, que es el modelo neoliberal, se basa en que atraer empresas extranjeras, sobre todo estadounidenses, ¿a cambio de qué? De permitir que exploten a nuestra población. Para esas empresas es sumamente conveniente instalarse o relocalizarse en nuestro país porque los salarios son extremadamente bajos y nuestra moneda está muy devaluada, de tal suerte que esa es la ganancia para las empresas. Ahora, el gobierno, ¿qué es lo que gana presuntamente? Bueno, como atrae empresas extranjeras, puede decir que ya estamos industrializados, ¿no? Porque hay empresas de tecnología, hay empresas automotrices, pero es una falsa industrialización, porque esas industrias no son nuestras, ¿sí? Son industrias extranjeras que simplemente se ponen en nuestro país. Entonces, la visita a Donald Trump obedece a que el deseo de este gobierno de mantener esa relación sadomasoquista con Estados Unidos, porque es una relación sadomasoquista. Y, perdón la palabra, pero ellos nos sodomizan, económicamente es una sodomización. Abusan totalmente de nuestra población, la explotan. Y sin embargo Trump dice que nosotros somos los que los explotamos a ellos, ¿no? O sea, es una ironía absoluta. Claro. Entonces Peña Nieto invita a Donald Trump en un ánimo diplomático, pero lo único que manifiesta es que hay una subordinación absoluta de nuestro país a Estados Unidos. Bien, mire, le sostengo el reto. Usted que nos está viendo, ¿qué opina? Contéstese. Y si quiere hágalo en voz alta con ahí en su computadora, en el celular, desde donde usted nos esté viendo, desde el aparato que nos esté viendo,
hágase la pregunta y contéstela. ¿Qué opina usted? Porque esto nos va a llevar a un buen ejercicio. Y mire, le voy a comentar yo con un ejemplo. Es para nosotros como abogados litigantes muy frecuente platicar con el enemigo. La anécdota que le quiero comentar fue una vez un muchachillo, alcanzaba la adolescencia o estaba terminando la adolescencia, empezando la mayoría de edad, y un día fue por los papeles de su papá, su expediente, y me dijo, bueno, me hablaba de tú por la familiaridad que había con ese cliente y amigo, más amigo que cliente, y me dijo, te quitamos los papeles, dejas de ser nuestro abogado porque te sentaste a comer con el enemigo. Entonces, de verdad que sin más adornos, a mí me dio mucho gusto que se hayan llevado los papeles porque entre otras cosas no me pagaban y entonces pues les di gracias que se los llevaba. Pero mire, este es el comentario. Te sentaste a comer con el enemigo y por eso me voy. Yo le dije al muchachito imberbe oye, ¿algún día algún abogado te ha comentado que arregla un asunto sin sentarse a la mesa con el enemigo? Y yo le puedo decir que no, o sea, el 90% de 90 abogados, no, el 100% de los abogados, créamelo, nos sentamos con el enemigo, hablamos con el enemigo. Y no creo en ningún momento que sea en una postura de inferioridad o postura de rendirle cuentas al enemigo, de nada, ni siquiera de debilidad. Es que no hay otra manera. Hay que tomar en cuenta algo importante, que es el hecho de que Donald Trump, cuando viene, la primera vez no era el presidente de Estados Unidos, ni siquiera, era el candidato. Lo que hizo Peña Nieto al invitarlo fue darle un halo de legitimidad y presentarlo ya como el virtual presidente. Tan es así que lo invita a hacer una visita internacional. Entonces, Peña Nieto contribuyó a la elección de Trump, consciente o inconscientemente. ¿Por qué? Porque lo hizo presidenciable. Tan presidenciable que te invito ya en una visita diplomática, como si ya fuera el presidente electo. Él no era todavía el presidente. Por supuesto que entre dos naciones, incluso estados enemigos, Corea del Norte y Estados Unidos, tiene que haber negociación. Tienen que reunirse las partes y negociar, hablar, pactar. Pero eso es entre ya dos representantes de estados-nación. No entre el representante de un estado-nación como México y un candidato anti-mexicano. Eso es totalmente absurdo, no tiene ninguna justificación. La estrategia era seducirlo, empezar a calmarlo desde ya. Pero, vamos, es un acto vendepatria que en mi opinión no se puede justificar de ninguna manera. Ahora ya que es presidente, sí, por supuesto, se le puede invitar y Peña Nieto puede ir y deben de negociar. Pero como le explicaba, el trasfondo de esto es el modelo económico que tenemos una absoluta dependencia económica de Estados Unidos. Necesitamos ahora el Tratado de Libre Comercio, necesitamos ahora esas industrias extranjeras, porque sin eso se cae la economía. Nuestra economía desafortunadamente no tiene casi industrias nacionales, muy pocas. Si pensamos hay algunas empresas, no sé si puedo mencionar marcas, pero hay empresas de cemento, hay empresas de pan, panificadores importantes. Pero fuera de eso, de harina, pero fuera de eso, estamos muy poco industrializados. Nuestras industrias son extranjeras. Entonces, claro, si la mayoría de tus industrias vienen de Estados Unidos, pues de ahí te tienen agarrado, ¿no? Claro, es evidente que, pero no me quiero meter a eso. Yo quisiera hablarle a Juan Pueblo y que habláramos para Juan Pueblo, o sea, entendiendo, por eso decía, ese tipo de situaciones, o sea, lisa y llanamente como son las cosas, ¿no? Porque si bien podemos hablar la industrialización de México con los Estados Unidos o industrias de Estados Unidos en México, pues a lo mejor Kellogg's por el nombre, no sé si sea proveniente de allá o sea capital mexicano, y así muy abiertamente pudiéramos hablar de Ford. Bueno, Ford en México y en el mundo está a la caída. Los que mandan y gobiernan son los señores alemanes. Y aquí, bueno, tenemos Volkswagen y tenemos Audi ya, afortunadamente, porque pues son las empresas que pagan mucho, muy bien en todos los niveles
y pues como que a mí me sería muy difícil aceptar que explotan al mexicano, ¿no? Uh-huh. Y finalmente, si hay una explotación, pues créame que a mí me gustaría ser de esos explotados, trabajar y más con profesión, pues trabajar a un nivel gerencia, subgerencia, que es excelente para esas empresas, ¿no? Pero bueno, le decía, no hablemos de subjetivismos, hablemos lisa y llanamente. Hay un ejemplo que a mí me gustaría ponerle al doctor y también a usted que, insisto, nos está viendo. ¿Qué opina usted de la contratación de este futbolista Donovan? Lo contrataron los Gallos de Querétaro. Por cierto, que su entrenador, que ya salió, viene hoy, Rafa Puente Jr., viene a los Gallos a partir de la próxima temporada. Rafa Puente fue el que estuvo con los Lobos, ¿no? No es que sepa de mucho de fútbol, pero fíjese los ejemplos y la equiparación que vamos haciendo. Bueno, le pregunté, ¿qué opina usted de Donovan, de la contratación de Donovan? El entrenador de Gallos, que ya se fue, gracias a Dios, seguramente opinó mal, ¿no? Y si recordamos, bueno, ¿por qué los mexicanos odiábamos a Donovan? Porque en el último juego que la selección norteamericana le pegó a la selección mexicana, Donovan nos metió 2 goles o más. Y en uno de esos se llevó a Rafa Márquez. Rafa Márquez era 4 o 5 años más joven que hoy, imagínese usted, y se lo llevó como se lleva un adolescente a un bebé corriendo. Como hoy se lo van a llevar también, óigalo, como hoy se lo van a llevar en el Campeonato del Mundo, no va a haber delantero que alcance Rafa Márquez cuando juegue. Así lo dejó, así dejó a Rafa Márquez Donovan, y todavía le hacía así que se apurara, le corriera. Bueno, pues esa imagen prevalece en el ánimo del mexicano, y yo creo que tampoco queremos a Donovan por ese gesto. ¿Usted qué opina? ¿Fue buena o mala la contratación de Donovan? ¿Fue para bien o para mal? Bueno, mire, ¿Usted lo yo igual yo tampoco sé mucho de fútbol, pero ahí es una cuestión pragmática, ¿no? Se contrata un jugador por su rendimiento, no por su nacionalidad en sí misma, ¿no? En todo caso se le puede contratar por su fama, porque eso reditúa gracias al marketing para un club. Pero aquí la nacionalidad no es lo más importante. Digamos, no se puede plantear que este club es traidor a la patria solo por contratar, por ejemplo, a un jugador extranjero, en este caso estadounidense, con quien hay una rivalidad importante entre la selección mexicana y la selección de Estados Unidos, ¿no? No se puede plantear eso de ninguna manera. Muy bien, doctor. Pues mire, entre otras cosas, el tiempo se nos volvió a terminar. Yo lo invito, doctor, es muy interesante estos temas de la psicología política, y más bien la psicología política aplicada a nuestros días que estamos viviendo, ¿no? Entonces, lo invito para la próxima semana, si gusta usted acompañarnos nuevamente, claro, para que nos comente qué le comentó usted a sus a sus invitados o a sus alumnos, o como se pueda llamar, a los participantes del curso, ¿no? A los participantes del curso que va usted, que va usted a impartir, claro, qué preguntas le hicieron y cómo recibieron sus conocimientos que les imparta. ¿Le parece? Muchas gracias, claro que sí. Nos quedamos emplazados para la próxima semana. Por el momento, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su participación al doctor Saúl Sánchez. Si le gustó, le insisto, dele like, comparta sus comentarios con nosotros en nuestro WhatsApp, y también coméntenos en las redes sociales, Facebook y YouTube. Síganos, por favor, si le gustó, dele like, no se olvide dejar sus comentarios en audio. Yo soy Alberto Eras González, hasta la próxima.